Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al Spine Webinar número 35 y pues bueno, con el placer de tener al doctor Alberto Pérez Contreras con nosotros nuevamente. El doctor expuso su tema en el Spine Webinar Rotaciones y pues el día de hoy tenemos el placer de que aceptara nuestra invitación, claro está, para que nos hablara de un tema de suma importancia en los abordajes laterales, que es OLIF, un pre-SOAPS. Doc, pues adelante y muchísimas gracias por estar con nosotros y creo que el día de hoy pues va a ser de mucho provecho. Adelante, Doc. Muchas gracias, doctor Sosa. Un gusto volver a estar con ustedes y reitero, es imposible no contagiarse de todo el ímpetu que ustedes están poniendo al realizar estas sesiones. Eh, Entrando de lleno a lo que es OLIF, tenemos el acrónimo de lo que es OLIF, que es Oblique Lumbar Interbody Fusion, pero hay que decir las cosas como son. Esto es un acrónimo de una marca comercial. El nombre correcto que deberíamos utilizar en inglés es pre-psoas lumbar surgery o en castellano el acceso lateral pre-psoas en cirugía de fusión lumbar. Muy importante especificar que es acceso lateral pre-psoas porque podemos hacer una cirugía pre-psoas en decúbito supino y no sería una variedad de los LIF como lo han descrito los diferentes autores. Este es un breve currículo vitae de lo que podemos resaltar, pues es que soy neurocirujano dedicado exclusivamente a cirugía de columna y mis conflictos de interés tienen que ver solo con educación con diferentes marcas comerciales. Otros acrónimos son la diferencia que hay entre el acceso lateral directo, que las marcas comerciales es XLIF y DELIF, de la marca comercial Nubasic y de la marca comercial Medtronic, pero es un acceso lateral a través del músculo psoas. A diferencia del OLIF, que es de la marca comercial Medtronic, que es oblicuo, anterior o pre-psoas, como expuse en mi primer diapositiva, y el ALIF, que es de todos conocidos como una referencia en cuanto a la historia de cirugía de columna. Este tipo de abordajes definitivamente no son nuevos, no son del 2014 a la fecha. Datan desde inicios de 1900, desde los abordajes transperitoneales para accesos a cirugía de columna lumbar por enfermedades infecciosas tipo tuberculosis. Después fue mejorando con otro tipo de accesos debido a los accesos retroperitoneales en los años de 1944, pero fue hasta que Meyer en 1995, utilizando el microscopio, describió este acceso retroperitoneal mínimamente invasivo desde la región lumbar 2 hasta la vértebra quinta. Y este es un mapa que me encanta mostrarlo, porque nos muestra desde los inicios de la discodectomía lumbar de Smith de 1829 y pasaron 169 años para que una idea se convirtiera en el primer acceso lateral transpsoas y llevamos 25 años más para el 2023, en la cual las pequeñas grandes ideas se pueden convertir en grandes diferencias como son las nuevas técnicas endoscópicas uni o biportales. Volviendo a la historia de los accesos laterales, en el 2004 con el XLIF, posteriormente en el 2007 con el acceso lateral directo, y fue un incremento en el uso de enfermedad degenerativa, tumoral, traumático y de deformidad. Pero el gran reto de estos abordajes era accesar a través del músculo psoas, es decir, navegar y dar vulnerabilidad al plexo lumbosacro para una probable lesión, a diferencia del acceso ante psoas, que utiliza una trayectoria oblicua y con lo cual estamos evitando el músculo psoas y con ello el plexo. Esto hay quien lo ha llegado a comparar, que es similar al cambio del PLIF de Cloward al TLIF de Harps y Rollinger en 1982. Ese es el impacto que el desarrollo de esta técnica ha tenido. Y pareciera que lo ha convertido en un todoterreno de técnicas quirúrgicas, pero vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Como todas las técnicas quirúrgicas, dependen de la planeación del área.
Lo más importante es aprender a que nuestra vista de cirujanos de columna, que habitualmente se enfoca en los problemas de estenosis del conducto, estenosis foraminal, cambios artrósicos en las articulaciones facetarias, cambios de intensidad en el disco, osteofitos alrededor del disco, volverlo más panorámico. Volver estos ojos del cirujano a la musculatura del psoas, a identificar claramente la arteria y la vena en la parte pélvica, identificar los corredores grasos que puedo utilizar para llegar irrestrictamente al espacio L5-S1 o bien de L2 a L4, la musculatura del psoas, este espacio graso que se encuentra entre la arteria y el psoas y el cual puedo utilizar como mi corredor ideal para accesar a la columna lumbar. Esto es fundamental. Independientemente de la indicación que el cirujano de columna le quiera dar a la técnica, tengo que tener estos corredores grasos, identificar plenamente toda la parte arterial, venosa y visceral de la musculatura, de la parte retroperitoneal, para saber si puedo realizar mi técnica en forma segura. Y esto es porque es muy frecuentemente podemos observar esto. Una vez que estamos disecando las fibras del psoas, puede saltar una pequeña estructura tubular que no se mueve, que no se colapsa y que es compatible con uno de los trayectos o una de las raíces emergentes del plexo lumbosacro. Y tenemos una valva del separador sobre ella y la estamos manipulando constantemente durante nuestro abordaje y a veces dependemos demasiado de que el neurofisiólogo nos diga que estamos muy cerca. Pero si por alguna razón no se ha monitorizado esta raíz, por ejemplo, de L2, el neurofisiólogo nunca se va a enterar y nunca nos va a alertar que estamos en contacto estrecho con esa raíz nerviosa. Por lo tanto, el irnos anterior al músculo psoas tendrá el que no hagamos disección transmuscular, por lo tanto no tendremos un compromiso del plexo lumbar. Nos va a permitir esta técnica tener una corrección del balance coronal más que el sagital, una mayor superficie de artrodesis que las técnicas posteriores y lo que se denomina descompresión indirecta. En la imagen de la derecha observamos en azul el trayecto directo, lo que sería un X-leaf o un D-leaf directo, que nos hace colocarnos en el tercio medio del disco intervertebral y su relación con las diferentes raíces nerviosas. L4, L5, sitio más común de patología lumbar, es el que mayor riesgo tiene de lesión neurológica en este tipo de abordaje. A diferencia del OLIF, que desde 2, 3, 3, 4 y 4, 5 nos colocamos por delante de la emergencia de este plexo que se encuentra dentro del trayecto muscular. ¿Qué hay si comparamos el OLIF al realizarlo en una sola posición de L2 hasta S1 con las otras técnicas quirúrgicas? Comparado contra el ALIF. El ALIF L5-S1 es una cirugía muy sencilla, fácil de realizar, sin embargo, superior a L4 involucra movilizar los grandes vasos, una disección retroperitoneal extensa y aumentar la mortalidad. El acceso lateral directo tipo XLIF o DLIF, en L4-L5 el cuidado de una cresta ilíaca, el cuidado de una musculatura transicional como es en orejas de Mickey Mouse que jala hacia anterior el plexo lumbosacro y que nos da mayor riesgo neurológico, principalmente en el nervio femoral, y que definitivamente un acceso lateral no es posible en L5-S1. Cuando comparamos con Tratilif, después del segundo nivel, el cirujano ya está cansado. El TLIF es una técnica con amplia variación anatómica y amplia demanda técnica para cada cirujano. Por lo tanto, el hacerlo de 3 o más niveles lo vuelve técnicamente demandante. Cuando comparamos qué tan mínimo invasivos son estas técnicas, el principal rival, que es el TLIF, se manipula hueso, manipulamos nervio, manipulamos espacio peridural, manipulamos músculo y tenemos la gran ventaja de pobre riesgo vascular o ningún riesgo vascular. En ALIF no manipulamos hueso, no se manipula nervio, no se manipula el espacio peridural, no músculo, pero sí hay riesgo vascular, al igual que el OLIF 5.1 o el Exalif, que es de otra marca comercial en 5.1. ¿Qué hay
respecto al OLIF versus al acceso lateral directo o el XLIF. En ninguno de los dos se manipula hueso. En el OLIF no manipulamos el plexo lumbosacro, en el acceso directo sí. En ninguno de los dos se manipula el espacio peridural, el músculo no se manipula en el OLIF, en el acceso lateral sí, y no hay riesgo vascular y no hay riesgo vascular. Por lo tanto, probablemente la técnica de 2-5 en el acceso variante de OLIF sea el que tenga mayores beneficios respecto a sus competidores o otras técnicas desarrolladas. Puntos clave: la adecuada colocación del paciente. El colocar la fijación torácica, la fijación pélvica, la fijación de extremidades inferiores, una mesa radiolúcida que permita el mover al paciente para poder trabajar desde L2 hasta S1 en forma libre. Y lo más importante, que esta mesa permite el movimiento del fluoroscopio en las dos proyecciones, antero, posterior y lateral. ¿Por qué? Porque estas dos proyecciones, antero, posterior y lateral, son las que nos van a guiar para el marcaje de las incisiones. ¿Cómo identificamos una proyección antero-posterior verdadera? Es una línea equidistante del pedículo a la espinosa de ambos lados y el observar nítidamente plataforma inferior, superior del espacio. En la parte lateral es un solo pedículo, sin tener doble contorno, un solo espacio intervertebral y un muro posterior íntegro y un muro anterior íntegro y solo. Al tener estas dos proyecciones, puedo marcar en mi superficie los márgenes de los cuerpos vertebrales de posterior, el muro posterior, al muro anterior en cada uno de los espacios. Si voy a trabajar dos espacios, elijo realizar una incisión en la mitad del camino de los dos espacios. Si solamente voy a trabajar un espacio, con una incisión al frente. Habitualmente se utilizan dos travezas de dedo del muro anterior a la incisión como margen para entrar lo más anterior posible en una trayectoria oblicua. Como observamos en el marcaje del paciente, tenemos costillas, tenemos cresta, tenemos marcaje del E4, L5, L5, S1, una incisión, dos transversas de dedo, y para guiarnos en el OLIF 5.1, que es el acceso oblicuo, para, como si fuéramos a hacer una LIF, pero en decúbito laterales, dos travezas de dedo por delante de la espina ilíaca antero-superior. Ahí colocamos e inequívocamente en forma anatómica vamos a llegar al espacio. ¿Cómo hacemos la disección? La disección se hace de manera roja. Se aplica calor desde la piel al tejido graso. En el tejido graso podemos colocar calor, puede ser bobi, mono, bipolar, puede ser bisturí, puede ser tijera sin ningún problema, pero al llegar a la fascia del oblicuo externo, solamente se abre gentilmente y después de esto es solo disección roma y hemostasia de los pequeños vasos sangrantes que pueda haber en el trayecto. Aquí una vez hemos llegado a la fascia del oblicuo externo, la cual se abre, es una fascia muy débil en estos músculos, y empezamos con una pinza, con una craila a disecar primero el oblicuo externo, después el oblicuo interno, después el músculo transverso y la fascia transversalis. ¿Qué tenemos que cuidar en esta disección de los músculos de la pared abdominal? Los trayectos vasculares. Hay una serie de nervios desde el subcostal hasta el hilo inguinal que transcurren por la pared torácica y producto de una inadecuada manipulación de ellos o de una retracción excesiva de ellos podemos generar una neuropraxia y con ello una pared abdominal dolorosa o débil. ¿Cómo lo va a ver el paciente? Se le abulta el abdomen sin tener una hernia verdadera de pared, pero es una pared que no tiene la suficiente fuerza para darle todo el soporte al contenido abdominal. Pueden ver que en la disección es como tener pequeños puntos de sangrado, solamente se le aplica un punto de calor en el sangrado y se procede a la disección del siguiente músculo. Vean cómo con los dedos simplemente es una pared, esa parte de la pared es muy débil hasta llegar a la fascia transversalis e inmediatamente al romper la fascia transversalis por cambio de presión,
se observa la grasa retroperitoneal, que es de un color y de una consistencia diferente, y automáticamente cae hacia adelante del abdomen. Vamos buscando el psoas, nos colocamos el dedo anterior al psoas y colocamos el primer pin y la serie de dilatadores para poder colocar nuestro retractor y poder ver el, el espacio del corredor del psoas y de la grasa retroperitoneal. Es común que se vean unas pequeñas fibras. Hay psoas que tienen una prolongación hacia el espacio retroperitoneal muy aguda, muy filante, muy cercano a la cadena simpática. Entonces es común que a veces el separador nos quede a deber esta disección y bajo visión directa tendríamos que desplazar el psoas hacia posterior y la cadena simpática hacia anterior. Puede ser factible observar el ligamento longitudinal anterior, pero lo más importante es poder trabajar en esta trayectoria oblicua. Estamos colocando un separador bivalva, que es el ideal para este tipo de abordaje. Posterior que lo hemos fijado al brazo, ya es factible el, el, el observar bajo visión directa el músculo que ha quedado y con ello empezaríamos a hacer la disección. En esta otra imagen, viene un poco más rápido. Nuevamente, la disección del plano muscular de los oblicuos, oblicuo externo, oblicuo interno, pueden observar cómo claramente se aprecia cómo llegamos a la fascia posterior de ese oblicuo y es factible identificar la fascia del siguiente plano muscular con mucha facilidad. Cambian el trayecto de las fibras musculares, eso es muy importante aprender a identificarlo en este tipo de abordaje. La fascia, observen con qué facilidad se abre, no es necesario utilizar ningún corte. Con el dedo se disecan esas fibras musculares para darle mayor gentileza. En esta variedad del abordaje utilizamos un tipo de separadores esofágicos que nos permiten ganar profundidad en el espacio retroperitoneal y llegar hasta el espacio del psoas y del presoas para poder hacer la disección. Ya hemos llegado al segundo plano muscular, estamos listos para abrir la fascia transversalis y observar la salida del plano, la del plano del graso del retroperitoneo. Y nuevamente observen cómo son incisiones del tamaño de un farabeo que nos permite colocar un retractor para exactamente observar con un push, con una gasa montada pequeña. Ya hemos llegado y tratamos de desnudar toda la grasa que hay en el psoas. Toda esa grasa es importante hasta que veamos que el psoas queda brilloso y limpio, porque con eso también garantizamos que el uretero lo hemos enviado lo más anterior posible. Con un push aventamos el psoas hacia atrás. Ahí estoy creando un espacio anatómico que el paciente no tiene. Esto es importante hacérselo notar que para un caso principiante no es el mejor porque involucra mayor manipulación del psoas hacia posterior y si el retroperitoneo hacia anterior. Esto hay que estar muy familiarizado con estas técnicas quirúrgicas. Observen en la planeación del navegador. Tenemos la línea amarilla que me dice una colocación en acceso lateral ex-leaf adecuada de la caja y en una línea morada cómo estoy entrando en el OLIF, pero observen el psoas. Por esto este psoas lo estoy aventando hacia posterior para posteriormente colocar toda la serie de retractores. Aquí con el puntero al navegador, ya una vez que he hecho toda esa disección del músculo levantándolo a través del disco, cómo llego a mi espacio amarillo, que es mi trayectoria ideal, y me permite una y otra vez verificar que estoy disecando el psoas hacia posterior para llegar a mi espacio discal. Nuevamente, se colocan la serie de dilatadores y posteriormente ya tengo el cable que está colocado exactamente en el músculo y las fibras musculares que están adheridas al retroperitoneo con bipolar se van liberando. Con una técnica bipolar de microcirugía se coagula todo el trayecto del plano graso y lo voy disecando hacia posterior para ver el disco y posteriormente trabajar en un espacio virtual que estoy creando. En esto otro involucra, una vez que ya he expuesto mi disco, es realizar una discoidectomía como la sabemos hacer en una técnica de acceso lateral, pero recordando
que estamos trabajando de manera oblicua. ¿Esto qué involucra? Que todos mis instrumentos en profundidad es seguro introducir los 3 centímetros. Más de 3 centímetros involucra hacer una corrección de mis movimientos, porque si no, podría entrar al foramen contralateral, al foramen que está hacia la mesa con el paciente. Entonces, puedo colocar todos mis instrumentos en esta trayectoria en forma muy segura para hacer la limpieza de los espacios intervertebrales, pero tengo que hacer esta maniobra ortogonal. Todos los instrumentos que entran tienen invariablemente que corregirse a mantenerse perpendiculares al paciente. De forma gentil se hace esta corrección y lo que logramos, como observamos en esta imagen de navegación, es cómo la caja va introduciéndose en las imágenes axiales, en la imagen sagital compuesta y en la imagen API lateral de rayos X adquiridos con el navegador, cómo cada vez que se está introduciendo la caja va haciendo una corrección que se denomina maniobra ortogonal para trabajar dentro de esas dos barras, para que al final tengamos esto. Una vez colocada la caja y al retirar mi retractor, observamos cómo el psoas cae de posterior a anterior y de anterior el retroperitoneo y tengo todo el músculo psoas íntegro durante la cirugía. En el acceso LIF 5.1 está la variante de que primero la incisión se marca en la espina ilíaca antero superior 2 travesaños de dedo. Aquí el plano muscular es mucho más corto, como veremos en el video, pero el objetivo es exponer, como en el ALIF, de un lado al otro, de derecha a izquierda, todo el disco intervertebral con los vasos sacros medios para ver o que darnos una idea de dónde está la línea media. Se aplica calor hasta la primer fascia que se encuentra. Esta fascia ya es del oblicuo cuando va hacia el anillo inguinal. Hay que tener mucho cuidado de no caer en el anillo inguinal porque podemos lesionar el paquete nervioso del anillo inguinal y generar dolor. Observen cómo el plano muscular aquí es prácticamente mínimo, muy poco a nivel lateral. Prácticamente todo esto se está convirtiendo en ligamento. Una vez más, solamente se hace coagulación puntual sobre los espacios sangrantes. Aquí la fascia se vuelve más resistente. Se involucra que la hagamos con pinzas romas, Crael o Kelly, y que apliquemos calor para abrir esa fascia hacia superior e inferior. Siempre nuestro borde inferior va a ser el techo del anillo inguinal. Y una vez que llegamos al plano muscular que se encuentra más profundo, lo que tenemos que hacer es disección roma para romper la fascia transversalis y liberar. Nuevamente, observen cómo se utiliza disección roma y reducción no cortante con tijeras. Nuevamente, con técnica digital, vamos buscando la parte del retroperitoneo para romperla. Se rompe la fascia transversalis, inmediatamente esa grasa de color amarillo es una grasa que se siente muy diferente a la grasa subcutánea y que de inmediato el cirujano la detecta como el plano retroperitoneal. Una vez que estamos ahí, observen cómo la fascia transversal se abre y vean la grasa cómo ha cambiado. Ya se observa un color amarillo diferente. Con técnica digital vamos buscando el músculo psoas, una gasa montada, observo la parte del psoas. El error número 1 es caer lateral al psoas. Aquí lo que quiero es caer medial al psoas, observar la arteria, ya empezamos a observar y a palpar la arteria ilíaca, y medial a la arteria ilíaca, la vena. Esta vena que se ve de color oscuro y que fácilmente se colapsa, coagulamos medial a la vena. Puede utilizarse bipolar o este otro instrumento de coagulación bipolar bayonetado para que medial a la vena, que es donde está el plexo causante de la eyaculación retrógrada y de la vagina seca en la mujer, tengamos menos probabilidad de lesionar. Observen cómo coagulamos medial a la vena y todo este tejido graso lo tenemos que empujar contralateral para exponer el disco de un lado a otro. Después de esto, se convierte en una discodectomía como si fuera una LIF o una discodectomía en acceso lateral. Es resecar toda la cantidad del disco. Suelo utilizar legras de transforaminal, de TILIF
en este espacio que me parecen mucho menos agresivas que una cuchara, y recordar la maniobra ortogonal para colocar la caja. Este es de los primeros casos que hicimos. Pueden observar que se encuentran separadores Hohmann en la parte superior y en la parte inferior hay un separador maleable. Esto fue de los primeros casos que hicimos en el 2016. Y terminando con tornillos percutáneos. Esto es lo que se consigue. Aquí pueden ver los dos separadores Hohmann, el separador maleable, y una vez colocado la prueba, observamos la diferencia que hay en cuanto al diámetro foraminal del pre-colocar la caja a posterior a colocar la caja, que es fidedigno compatible con una descompresión indirecta del espacio. Aquí tenemos un caso de una enfermedad degenerativa en el cual combinamos Polictus 5 y 5.1, una escoliosis degenerativa del adulto, alteración coronal, más que sagital, degeneración multinivel con marcada formación osteofítica. Y lo que hicimos es una combinación de técnicas. Antes de llegar a los sistemas multinivel percutáneos, utilizamos una torre suelta para pasar esa, esa barra. Y este es el comparativo del balance coronal, como estaba en el pre y en el postoperatorio una vez que hemos logrado esta corrección. Y nuevamente, la descompresión indirecta. Y esto es muy importante decir que no nada más es al colocar las cajas lo que logramos disminuir esos abultamientos o la estenosis en el plano coronal, sagital o axial. También hay que comentar que después de la cirugía hay una remodelación biológica natural del paciente que se va dando en los meses subsecuentes para lograr esta descompresión indirecta. Nuevamente, con el advenimiento de estas técnicas quirúrgicas, también involucramos el hacer un TLIF posterior en aquellos casos en el que no podíamos accesar vía anterior 5.1 por un trayecto vascular que comprometía, hacíamos el acceso LIF y además un TLIF vía posterior en el mismo decúbito lateral sin tener que girar al paciente como parte de esa variación de los pacientes en one single position. Esto es muy importante porque involucra la planeación. Vean cómo está el separador colocado de manera completamente oblicua al paciente y cómo se hace esta corrección de maniobra ortogonal para llegar exactamente al espacio intervertebral. Es un paciente muy obeso, pueden observar el diámetro anteroposterior que tiene, no estaba en boca abajo, estaba en el decúbito lateral. Otro caso de simpatectomía lumbar, una mujer de 56 años con hiperhidrosis. Y esto es algo que me han preguntado en muchos otros lugares, que les preocupa la cadena simpática para cuando hacemos el abordaje OLIF y que vaya a quedar el paciente con una secuela. En este caso, donde intencionadamente busqué la cadena simpática para hacer una resección de 2 niveles, tardé más en localizar la cadena simpática para la resección que en casos de que voy solamente a hacer la discodectomía para terminar. ¿Qué pasa si lesionamos por compresión la cadena simpática? Transitoriamente el paciente va a tener cambios de coloración y cambios de temperatura en la extremidad inferior que lo va a recuperar con el tiempo invariablemente. Este es otro caso de un hombre de 37 años que después de una herida proyectil de arma de fuego con lesión multivisceral, 2 cirugías de columna, evoluciona a una osteomelitis, de esta osteomelitis después del tratamiento y de haber tenido aquí compromiso del saco dural a nivel posterior, decidimos entrar en trayectoria oblicua y después de colocar el separado en trayectoria oblicua nos ayudó a hacer la corpectomía y colocar un injerto de peroné con fijación de 2 niveles arriba y 2 niveles abajo. ¿Qué hay acerca de las complicaciones? En este estudio que habla sobre el OLIF como descripción de técnica quirúrgica para fusión de L1 a L5 y de L5 y a S1, evalúan la complicación y rangos de fusión. 340 niveles con 137 pacientes, con los cuales hubo 11,7 complicaciones, 4.4 subsidencia, 2.9 hilio,
2.9 lesión vascular, solamente en 5.1. No hubo ninguna lesión neurológica, de uretero, visceral o simpatectomía con éxito de fusión del 97%. Y esto nos lleva a si es seguro realizar OLIF cuando lo comparamos contra la técnica quirúrgica número 1, que es el TLIF. En estos 531 TLIF, 46% con cirugía previa, lo que tienen es 14% riesgo de urotomía, 0.6% de fístula, 2.9% de infección, del 1 al 3% de mala colocación de tornillos, migración de 1.9 y obviamente sin lesión retroperitoneal y nivel equivocado extremadamente bajo. En un metaanálisis que compara el TLIF mínimamente invasivo contra el acceso lateral, más de 9.000 pacientes, más de 13.000 niveles operados, las complicaciones fueron de 1.045 versus 1.339. Los grupos fueron heterogéneos, pues sin embargo ambos fueron aceptables. Observen que el déficit sensitivo fue muy similar en el TLIF y en el acceso lateral. El déficit neurológico temporal fue mayor en el acceso lateral, el XLIF, y el neurológico permanente fue también el doble en el acceso tipo XLIF. Cuando comparamos o queremos saber qué pasa con esos déficits sensitivos o motores al navegar por el psoas, se sabe que ninguna es una lesión mayor. Sin embargo, son alteraciones sensitivas y motoras para la flexión de la cadera que involucra el explicarle y el educar al paciente. Cuando queremos comparar el ALIF en fusión y erotroplatia, tenemos que es una alternativa razonable de acuerdo a los accesos convencionales y que obviamente el tener el acceso a microquirugía y a buenas iluminación hace que disminuya la hospitalización de hemorragia hasta en el 50%. Cuando queremos comparar solamente OLIF en cuanto a los aspectos técnicos y resultados quirúrgicos y complicaciones, 16 estudios en múltiples centros de países, 2.364 niveles reportados. Tenemos que las ventajas es de que aumenta el espacio discal del 19 un 30%, el del saco dural de un 61 un 82%, mejora la discapacidad, las complicaciones como eyaculación retrógrada en 5.1 se pueden dar hasta en un 6%, hay menor debilidad que el acceso tipo XLIF debido a la ventaja de pasar presoas. Las complicaciones fueron muy variables, pueden observar que como la mayoría de estos estudios pueden ser desde un 0 hasta un 50%, y lo más común es debilidad para la flexión de la cadera, que mejora de 2 semanas a 3 meses. ¿Qué es lo importante de identificar en estos abordajes? Uno, saber identificar claramente que nuestros ojos deben ir a la parte lateral donde está el psoas, el plexo lumbosacro, como la hiperintensidad que está dentro y posterior del músculo psoas, identificar anatómicamente cuáles son arterias y cuáles son venas. Un corredor estrecho es contraindicación de hacer uno de estos tipos de abordajes. Una vena iliolumbar superior o a nivel del espacio discal con ausencia de grasa posterior es una contraindicación. Que el paciente sea monorreno, tenga lesión ureteral previa o que tenga alteraciones de la cadena simpática previa, también es una contraindicación de este tipo de abordajes. El uretero, recordar que está adherido al peritoneo, que se puede movilizar fácilmente anterior y que hay que asegurarnos de que el psoas luzca sin grasa. Sin embargo, hay que recordar que el uretero, conforme va descendiendo, es decir, a nivel de los cálices, es muy difícil movilizarlo. Por eso, realizar estas técnicas quirúrgicas en L1, L2 tienen que ser cuidadosamente evaluadas. Y un tip muy fácilmente cuando observamos el uretero es que recta. Lo puedo estar tocando y constantemente, además de observar la vasculatura en la pared, puedo observar ese movimiento rectante del uretero. En cuanto a las lesiones vasculares, no todo es como observamos en esta imagen, no todo a veces está a la izquierda ni está a la derecha. Las arterias son más, la anatomía vascular arterial es mucho más constante que la venosa.
Sin embargo, la parte de iliolumbares, como observamos en todo este corredor del lado izquierdo del paciente, incluso inferior a la ilíaca, pueden ser de alta variabilidad. Por lo tanto, hay que estar familiarizado con identificar estas, poderlas sacrificar o dividir antes de tiempo. Por ejemplo, un tip es, siempre está primero el psoas, después está la arteria y después está la vena. En axiales, psoas, arteria y vena. Espacio graso para poder trabajar en mi técnica OLIF. Otro de los tips es, si colapsa, es una vena. Si late, es una arteria. Si se mueve espontáneo, retante, es uretero. Y si no hacen nada de lo previo, probablemente se trate de un nervio. Y estar familiarizados que en este tipo de abordajes, el observar este tipo de estructuras, una vena ilíaca por encima del espacio intervertebral, la arteria y la vena, es lo que estamos buscando para realizar nuestra cirugía. Y también se les puede pasar a los radiólogos identificar dilataciones aneurismáticas de las arterias con trombos intramurales, porque estamos pidiendo un estudio de columna. Muy frecuentemente, también el radiólogo se basa solamente en la columna, pero no nos describe lo que hay adelante. Y este paciente que vaya a una cirugía anterior en 5.1 con estas dilataciones aneurismáticas, le vamos a regalar una trombosis arterial al paciente. Cadena simpática, recordar que se encuentra siempre anterior al músculo psoas, entre la aorta y el psoas, y que el tronco principal es longitudinal. Se pueden sacrificar. Para darle efectividad a una simpatectomía tenemos que sacrificar 2 o más niveles. Si vamos a trabajar un nivel y lo comprimimos ligeramente, no va a haber ningún problema. Y los tips para llevar a casa es que esta técnica, al igual que todas las demás que se han expuesto en este Spine Webinar, lo ideal es elegir la técnica correcta. El cirujano con experiencia y habilidad es dependiente de cuántas cirugías específicas realizaría cada año, si está focalizado en este tipo de cirugía y sobre todo cuál es el resultado individual de sus cirugías. Pero todo nos lleva a un solo tip para llevar a casa, que lo mejor es un cirujano enfocado en columna para que todo resulte bien. Y me gustaría finalizar con que nos tenemos que unir a la presidencia actual de AMSICO, porque AMSICO se tiene que seguir construyendo día a día. Y así como creo que tenemos que apoyar al presidente actual y al que viene, también tenemos que empezar a pensar en un proyecto para AMSICO 2025. Muchas gracias. Una tabla. Muchísimas gracias, Doc. ¿Alguna pregunta para el doctor Contreras, por favor? A ver, adelante, doctor Ernesto Martínez. Adelante, Doc. Levantó la mano Ernesto Martínez. Adelante. Ah, la puso acá. Dice, muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Excelente presentación. Te saluda Ernesto Martínez. Llevo 3 casos de abordaje pre-SOAPS. ¿Cuál considerarías tu distancia mínima del psoas? Es muy variable. El objetivo es trabajar previo al psoas y posterior a la arteria. Como les mostré algunas imágenes, hay psoas que parecen un filete completamente redondito y que lo que tienes que hacer es trabajar por debajo y empujarlo hacia atrás. El objetivo es llegar al del tercio anterior, al tercio del disco intervertebral, para poder trabajar cómodamente. El ángulo de ataque puede ser variable, es decir, es muy arbitrario decir que solamente 2 cabezas de dedo colocados anteriores al borde anterior del cuerpo vertebral pueden darte el 100% de los casos como el lugar adecuado de ataque para la colocación del separador. Yo creo que esto, conforme vayas teniendo más casos, lo vas a ir modificando.
Los 2 dedos pueden ser muy buenos para comenzar, para un espacio presoas ideal, como el que les mostré en las primeras fotografías, pero conforme vayas haciendo cada vez más casos, estos 2 dedos los vas a ir acercando, los vas a ir alejando. Y comenta el doc también, la distancia psoas-aorta. La aorta, esto es algo que cada vez que tengo oportunidad de dar un curso de ALIF, y le genera mucha inquietud a los cirujanos, al cirujano. La lesión de la aorta. Lesionar una aorta es muy difícil, es muy complicado. Ocupas hacer una maniobra bastante agresiva con algún instrumento para poder lesionar la aorta, te tolera manipulación tremenda. Y la vena está del lado contralateral. Hay que recordar que el OLIF es una técnica diseñada para trabajarla exclusivamente del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tienes psoas y tienes psoas y tienes la vena, tienes la arteria aquí. La vena está por debajo. Entonces, al tener este corredor de ataque, es una amplia seguridad. Yo les diría que si esa arteria se encuentra por algo azares del destino en el horario del reloj completamente pegado al psoas, sería una muy mala idea hacer una cirugía de tipo LIF. Ok, perfecto. Oiga, doc, y en la cuestión, ya ve que en el XLIF siempre estamos realizando hacia todos lados el monitoreo, pues debido al plexo lumbar. Y desde que metemos un dilatador, estamos haciendo el monitoreo hacia un lado, hacia otro, etcétera. Acá usted, bueno, ahorita lo que estaba viendo, yo no hago LIF, he hecho XLIF, pero esa es la técnica, ¿no? Que ya conocemos. Acá en el OLIF, ¿usted no hace monitoreo? No es necesario, Ok, no trabajas dentro del plexo, no en continuidad del plexo lumbosacro, a diferencia del XLIF, que tienes que monitorizar en los 4 cuadrantes, tienes que hacer el monitoreo transoperatorio dirigido, que es diferente a una electromiografía transoperatoria o diagnóstica, y tienes que darte una seguridad, una distancia al menos para poder colocar tu separador. También en el XLIF tienes que recordar que después de cierto tiempo, después de 20-25 minutos, tienes que disminuir el diámetro de las válvulas o incluso retirar y colocar uno de los dilatadores para darle tiempo a que este psoas pues, no comprima en forma indirecta, no genere una neuropraxia sobre el plexo lumbosacro. En el OLIF, al no estar trabajando a través de las fibras del psoas, podemos quedarnos sin monitoreo y no tenemos que estar liberando las valvas de separador. Podemos trabajar mucho más tranquilo en tiempo, incluso tardarnos un poco más si queremos estar cómodo con eso. perfecto, doc. El doctor José Francisco le saluda y le comenta, ¿qué hacer cuando el paciente hace ilio? He tenido 3 casos con esa complicación y es un dolor de cabeza. ¿Algún tip que nos pudiera recomendar? En algún momento escuché de realizar un enema previo a la cirugía, pero se me hace innecesario. Sí, lo de la preparación colónica, tanto en ALIF como en XLIF o en OLIF, digo, durante un tiempo era algo que era parte de la preparación preoperatoria. Yo recuerdo cuando empecé a hacer estos abordajes en el 2010, 2011, al paciente se le preparaba para una catástrofe abdominal, ya sea vascular o de víscera hueca. Hoy día ya no. La gran mayoría de los pacientes que hacen ilio tiene que ver más, obviamente, con el uso de opioides transoperatorios o preoperatorios o postoperatorios para el control del dolor. Yo siempre les dejo una dosis de metoclopramida desde el postoperatorio inmediato en las indicaciones postoperatorias, más si voy a utilizar algún analgésico, ya sea opiáceo débil tipo tramadol, porque eso también disminuye la probabilidad de este hilio postoperatorio. Es más común observar este hilio también en diabéticos, en pacientes que tengan algún descontrol hidroelectrolítico o de la habilidad, como es el adulto mayor, que también suelen tener trastornos de constipación, estreñimiento preoperatorios, ¿no? Entonces, si tú conoces a tu paciente desde el preoperatorio,
ya te vas a dar una idea de si te puede dar o no te puede dar este problema. Otro consejo, si ya estoy observando que es un paciente que, que tiene factores de riesgo para terminar en hilio, pues les digo que la última cena la guarden para después de la cirugía, no antes de la cirugía, que es mejor llegar con un estómago y un tracto gastrointestinal descansado, ¿no? Perfecto. Dice el doctor Héctor Quintanilla. Saludos, doc. Excelente plática. El Doctor Sosa, abordaje, sí, doc. ¿me escuchas? Sí, 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 doc, lo escuchamos Sí, perfectamente. sí se escucha bien, sí. Sí, sí, lo escuchamos, doc. Sí, quería o quiero darle la opinión al doctor Contreras. La Ah, verdad es una excelente plática. Yo creo que va a ser un parteaguas en estos próximos años que vienen o ya estamos iniciando con OLIF en México. Considero que es una de las técnicas que es más amigable, porque el doctor Contreras cuando empezó a darnos su charla hablaba mucho sobre, sí, sobre la entrada a la parte oblicua de la columna vertebral, pero esta es más amigable, es más armoniosa. Tú la manera digital puedes llegar perfectamente hasta la columna vertebral, obviamente tomando tus controles radiográficos y la única indicación preoperatoria para que tú puedas determinar qué tipo de paciente sí se puede operar en relación es la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. Ya hay publicaciones, hay protocolos de estudio y tenemos que ver ese corredor, la medida que existe entre la aorta y el psoas. Si va más allá de 1 centímetro o de 12 milímetros, como lo dice la literatura, tenemos la perfecta ubicación del ATP, como le decía el doctor, o la entrada oblicua para poder accesar a los discos que tienen problemas de tipo degenerativos o la escoliosis. Pero sí, el abordaje es armonioso, no es un abordaje que sea complicado. ¿Me escuchan? Sí, Ah, no necesariamente lo tienes que hacer con potenciales evocados, no necesariamente lo tienes que hacer por este OARM o por navegación, es simplemente la buena planación, hacer el marcaje perfecto en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y el cirujano va adelante en relación al abdomen del paciente y el ayudante va atrás. La maniobra ortogonal que se ha hablado mucho, prácticamente cuando el cirujano está operando, a veces ya no se da cuenta, pero ya lo tiene en una posición totalmente lateral. Entró oblicuo, pero ya para poder precisar ya la colocación de los probadores o de las raspas y ya tener definitiva las cajas intersomáticas, se vuelve lateral respetando el psoas. Creo que bueno, creo que se le fue el audio al doctor. En lo que se reactiva, hay otra pregunta del doctor Héctor Quintanilla, doc, dice, ¿el abordaje standalone lateral lo utilizaría y en qué casos? sí. Me agrada mucho el standalone en enfermedad del segmento adyacente. Por ejemplo, un paciente operado del el típico L4, L5, L5C1 vía posterior y que hace un problema en L3, L4 me parece el ideal. No más arriba, hay publicaciones que hablan sobre solo colocar la caja sin necesidad de anclaje o fijación lateral. Yo en lo personal siempre coloco fijación lateral, ya sea a través de anclas o tornillos, como un tipo de caja autoestable y evito tocar la vía posterior lo más posible. Me hace la vida fácil, confío mucho en la ligamentotaxia, en colocar una caja larga y lo más alta posible. Tocando un poquito a lo que mencionaba previamente el doctor,
Algo muy común en Olive, más cuando vas comenzando, es por la trayectoria oblicua, tú tratas de poner cajas muy cortas. Esto sucedió en los primeros años de Olive. Colocaban cajas de 40 a lo mucho porque tenían miedo de entrar al foramen contralateral. Conforme vas mejorando la maniobra ortogonal, ya colocas cajas de 45, de 50, que te dan mucha confianza para colocar el O en standalone. Lo otro importante es cajas más anchas, de 18, 20, 22 de ancho, que también te dan mucha tranquilidad al colocarlo como una caja standalone. Y ahí está súper porque, bueno, al utilizar cajas tan grandes se cumple la ley de Wolf, ¿no? Que a mayor superficie, mayor poder de fusión. Y pues vaya, todos sabemos que para la enfermedad discal degenerativa, pues la fusión intersomática es lo ideal y en este caso los abordajes laterales pues son excelente opción. Y sí, yo también le iba a hacer esa misma pregunta que cuando utilizaba el Stanalon, pero bueno, ya lo contestó Doc. Hay otra pregunta también del doctor Quintanilla. Dice, doctor, ¿cuál es la recomendación en el injerto o matriz que ha demostrado mejores tasas de fusión en casos laterales y anteriores? Bueno, el injerto óseo, el gol estándar sigue siendo el autoinjerto. Que ahí que viene la pregunta lógica después de decir autoinjerto. ¿El autoinjerto de quién? De un paciente de 40, de un paciente de 60, de un paciente de 70 años. Y como dice la pregunta, en el acceso lateral o en el acceso anterior, tengo la cresta ilíaca, puedo tomar un sacabocado de la cresta ilíaca como el que tomábamos para hacer cirugía cervical anterior con la técnica de Caspar, sacarlo y colocarlo, pero es un injerto de poca calidad. En ALIF está comprobado que la proteína morfogenética se puede utilizar colocándola adecuadamente en la caja, podemos traspolarlo tranquilamente al acceso lateral, ya sea ex-leaf o el acceso leaf. Sin embargo, tenemos que tiene una gran reacción inflamatoria y que a largo plazo podría dar problemas de vagina seca, eyaculación retrógrada, crecimiento de hueso lateral al psoas cerca de la cadena simpática y probablemente afecte con esos picos de hueso o osteofitos que puede formar al plexo lumbosacro. Probablemente una buena alternativa hoy día sería el P15 como un derivado de la proteína morfogenética de nueva generación, pero obviamente si tienes un paciente que no tiene factores de riesgo que vayan a llevarlo a una pseudoartrosis o una unión, puedes utilizar matriz ósea desmineralizada y vas a lograr buenas tasas de fusión, porque como muy bien mencionaste, doctor Sosa, una gran caja, una gran superficie, un gran contacto, perfectamente compacto y estable, tiene altas probabilidades de fusionar. Doctor Guzmán, ¿nos escucha? Gracias, Doc. Ya se unió el Sí, doctor Guzmán. Adelante, es que se le cortó, sí, maestro. Adelante. sí, se escucha bien, sí. Sí, 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 lo escuchamos. Felicitar al doctor Contreras, es una excelente plática, es una buena presentación. Les comentaba que OLIP ya que la considero que va a ser un parteaguas para todo lo que es la cirugía lumbar en pacientes con problemas de tipo degenerativos, en escoliosis, en alguna inestabilidad grado 1 o grado 2 de Meyer por espondilolistesis. Pero lo que sí es muy importante que nosotros tenemos que considerar que para poder hacer la técnica de OLIP, el corte axial, tomografía axial computarizada o en resonancia magnética son los parámetros preoperatorios que nos van a determinar el corredor oblicuo. ¿Por qué? Porque hay estudios, hay publicaciones en las cuales te está señalando la arteria, la posición que guarda la arteria aorta con el psoas, y si tienes ese corredor amplio, tienes más de 10 milímetros, creo que tu planeación es correcta para poder accesar, pero si es menor, entonces ahí puede venir la contraindicación de OLI, pero generalmente en poblaciones que hemos estado revisando aquí en México,
Creo que el corredor es muy adecuado, es muy bueno y podríamos llevar a cabo la cirugía sin navegación, sin potenciales evocados. Es un abordaje armonioso, es un abordaje que en 10, 15 minutos tú ya estás en la columna vertebral. El doctor Contreras creo que perfectamente nos dio el panorama del abordaje, pero hablaban de los grandes vasos, de los plexos, y que ahí es donde el médico cirujano nos puede dar ese miedo o esa parte de no poder accesar por un abordaje en la ATP, ¿no? Pero creo que si nosotros hacemos este tipo de abordaje, vamos a empezar a resolver muchos problemas de la columna vertebral y sobre todo en cirugías fallidas. Nosotros los invitamos el día 18 de noviembre en Ciudad Universitaria, donde vamos a dar XLIF, ALIF y OLIF. ¿Para qué? Para que paso a paso sepamos cómo entrar a OLIF en relación a la musculatura como los oblicuos, el músculo transversalis, cómo rechazar el psoas por la parte anterior, cómo rechazar la arteria aorta y hacer ese abordaje armonioso para que a través del cadáver o de los pacientes que ya empecemos a operar, veamos que es una técnica que sí se requiere de una curva de aprendizaje, pero estando con el experto creo que podemos resolver mucho de los problemas de la columna, de la columna lumbar. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Doc. Bueno, el Doc ya hizo la invitación, Doc, pero se acabaron en el primer día ya no hay lugares, se acabaron rapidísimo. Doctor, Alberto, pues algún último comentario. Estábamos totalmente agradecidos con usted. Una muy buen foro de cirujanos de columna, neurocirujanos, ortopedistas, residentes. El día de hoy, pues fuimos 68, 69 personas, Doc, y pues que estamos totalmente agradecidos por sus consejos. Y no sé si tiene alguna última pregunta, perdón, algún último comentario. Nuevamente reconocer, doctor Sosa, el esfuerzo que estás haciendo en este Spine Webinar, todo tu grupo, y que nuevamente cuentas con nosotros para nuevas futuras pláticas y a todos, pues buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Y pues bueno, damos por terminado el Spine Webinar número 35. Saludos y que pasen buena noche todos.